¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Jaque Mate en la pantalla de televisora regional Unimar. Un jueves más para comenzar con todos ustedes y para hablar de los temas importantes en una semana donde obviamente hay muchas novedades. Se vio sacudida Córdoba por el femicidio de Agostina, la movilización del Ni Una Menos, que también fue un mensaje contundente que creo que nos tiene que replantear un debate muy serio como sociedad. Los casos de femicidio en la Argentina van increciendo. Más allá de las campañas, más allá de todo, año tras año las cifras van creciendo de una manera alarmante. Y entonces yo me quiero detener un momento en la justicia. Porque en algún momento la sociedad tendrá que pedirle y rendirle, hacer que la justicia rinda cuentas de sus acciones. Porque yo escuché mucho. Entiendo, nosotros hacemos un programa político y entendemos el juego político. Se habló mucho de la relación Barrelier-Moreno, Pacerini, Yarlora. Y sí está. Y si usted me pregunta, un tipo con el antecedente de Barrelier no podría haber trabajado en la Municipalidad de Córdoba, pero no podría haber trabajado en ningún lado. Un tipo con los antecedentes de Barrelier tendría que haber estado preso. Ahora, yo voy a hacer esta pregunta que me la vine haciendo a lo largo de toda la semana mientras iba viendo testimonios y columnistas y periodistas, colegas, llenar horas y horas y horas con el tema Agustina. Si Barrelier no hubiese trabajado en la Municipalidad de Córdoba, ¿no mata a Agustina? Si hubiese sido kiosquero, ¿no la mata? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque los tipos como Barrelier son asesinos y los que nos tienen que cuidar de esos tipos son los fiscales y los jueces. Los jueces que atienden el teléfono del poder político cuando llaman por teléfono y le dicen, che, fíjate, dame una manito. Los fiscales que a veces hacen la vista gorda. Esa es la pata a la que le tenemos que pedir explicaciones. Barrelier no tendría que haber trabajado en la Municipalidad de Córdoba. Barrelier no tendría que haber ni siquiera manejado un taxi en Córdoba. Pero si Barrelier estaba libre es porque hubo una justicia que no lo encarceló cuando una mujer se escapó desnuda de su casa y que no murió porque logró escaparse. Entonces, no estamos pidiendo esa explicación. Che, que la justicia rinda cuentas. Que la justicia de una vez por todas nos diga por qué hay tantos Barrelier dando vuelta por todos lados. Porque de estos hay un montón. Agostina es un caso que se visibilizó. ¿Sabe cuántas Agostinas hay en la Argentina todos los días que no nos enteramos? Porque no llegan los medios de prensa, porque la familia la asustan, porque no denuncian y por tantas otras cosas. ¿Saben la red de prostitución y de trata que hay en la Argentina y los femicidas que hay en Argentina? Bueno, hay una justicia que está permeable, le entran las balas por todos lados. A esa justicia nosotros le tenemos que pedir explicaciones. Vamos a comenzar el programa de hoy. Tenemos el placer de que nos visite Rodrigo de Loredo, cumpliendo con su palabra en el último Zoom que tuvimos. Me dijo, cuando esté por Marco Juárez voy al programa y hoy lo tenemos acá, así que va a charlar con nosotros. Por supuesto, agenda abierta con Rodrigo. Y luego, en el segundo bloque, vamos a hablar con el Intendente General Roca, Francisco Iser. Los intendentes están con una situación muy compleja. La crisis económica que atraviesa a la Argentina en gran medida ha hecho mella directamente en los municipios, que son el primer tanque de respuesta. La gente cuando no tiene plata concurre a la municipalidad. La gente cuando deja de pagar la prepaga va al hospital municipal. La gente cuando no puede pagar la luz le golpea la puerta a la Secretaria de Acción Social de la municipalidad. Y los municipios están agobiados. Hoy vamos a hablar de ese tema. Nos ponemos en marcha, arrancamos Jaque Mate con Rodrigo de Loredo. Si uno habla con un arquitecto y le dice que quiere hacer una casa, no debe haber arquitecto en el mundo que le diga que la casa se empieza por el techo. Todos le van a decir que tiene que hacer cimientos o platea para ahí
de ahí en adelante construir. Y creo que eso es lo que ha entendido Rodrigo de Loredo, que quiere ser gobernador de Córdoba. Y está haciendo precisamente eso, no empezar la casa por el techo, no esperar al año que viene, 3 meses antes de las elecciones, salir con un spot publicitario y decirle a la gente, vótenme porque yo quiero ser gobernador de Córdoba. De Loredo lo que está haciendo es recorrer el territorio. Y ese es el cimiento. Después la gente, obviamente, que decide, pero lo mejor que puede hacer un candidato es tener en sus propios ojos, en su retina, la realidad de lo que pasa en cada rincón de la provincia. Córdoba es una provincia grande, con economías diversas. No es lo mismo el centro, la capital, el Gran Córdoba, con su polo automotriz, que el sudeste, con el polo productivo y metalmecánico. No es lo mismo el norte, no es lo mismo la zona del turismo, no es lo mismo el sur. Son realidades y regiones diferentes. Pero claro, si uno no las camina, desde Córdoba capital parece que Córdoba es una sola. Cuando uno camina, se encuentra con las realidades. Cuando se encuentra con las realidades, puede diseñar propuestas para llevarle a la gente acorde a la realidad de cada lugar. Entonces, quiero arrancar esta nota diciéndole a Rodrigo, felicitaciones por eso, por decidirte a salir a caminar. No es la primera vez que caminas Córdoba, pues ya tenés varias campañas al hombro en distintos cargos, pero esta vez de una manera distinta, esta vez es escuchando, y creo que es la manera. Buenas noches, gracias por estar. A vos, gracias Juan, para mí un placer estar acá, como te dije en el último Zoom, tenía el compromiso de visitarte personalmente, disfrutarte, porque la verdad sos de los mejores periodistas que tiene. Me ha tocado por mi actividad frecuentar todo tipo de entrevista periodística y te veo con una capacidad de análisis y una síntesis de los problemas muy grande. Muchas gracias. Gracias por esa introducción. Tengo un amigo que dice, lo único que se construye de arriba para abajo son los pozos para enterrarse uno. O sea que yo consigo que cuando uno está buscando no un resultado electoral al calor de una encuesta la última semana, sino transformar una provincia que yo creo que da para mucho más y que está letargada, que está en retirada, que ha involucionado después de 30 años de PJ, para dar esa alternativa y que sea concreta, que hable de los problemas reales de las regiones, de los pueblos, de las ciudades, de una provincia inmensa. Hay que conocerlos, hay que visitarlos, hay que escuchar, a los números que uno estudia hay que ponerle, digamos, la visita personal. Y en esa recorrida, ¿qué estás encontrando? ¿Qué es lo que estás viendo de Córdoba, de la Córdoba profunda, de la Córdoba del interior? ¿Con qué te estás encontrando? Problemas que se reiteran, otros que se profundizan. Yo el primer libro que le dediqué a las gestiones del peronismo fue a sus 16 años, ya van por 27. Lamentablemente me hubiese gustado que el autor del libro haya estado equivocado, pero veo que los problemas que ya cronicaba hace ya 10 años se han mantenido y se han profundizado. Y esa realidad general, que si te la simplifico es un Estado extremadamente gigante que se ha ido acrecentando con peronistas que le ha dado la posta al otro gobierno, salvo que vos creas que Schiaretti echó a la gente de la Sota y después de la Sota la de Schiaretti así simultáneamente y Yarlora. Eso no pasó. Tenemos una burocracia brutal. Vengo del centro cívico que te hicieron acá, es decir, delegaciones del gobierno provincial que ponen el interior, hay 16, son un aguantadero de ñoquis. Todos los exintendentes que no tienen cargo los tienen ahí mantenidos para que no hagan nada, tareas que puede hacer un municipio, tareas que se pueden hacer digitalmente. Es un ejemplo para bajarlo al territorio, pero vos tenés un gobierno con 13 ministerios, Mendoza tiene 7, con 9 agencias, nosotros las vamos a eliminar, con empresas que no tendrían que estar en la órbita de lo público, como Camino de la Sierra, que nosotros vamos a privatizar, con empresas muy mal administradas como EPEC o el Banco de la Provincia de Córdoba, en las cuales nosotros proponemos que ingrese el capital privado y que sean empresas mixtas, y toda esa reducción de una burocracia absolutamente innecesaria te va a permitir la contracara, bajar impuestos. Córdoba está carísima, es la provincia más cara del país, lo vengo reiterando, cada vez se agrava más. Estamos en el podio de ingresos brutos. Si vos tomás el caso de Yarlora, desde que asumió la fecha, la inflación fue del 290%, pero la luz te subió un 800%, el transporte interurbano, que es un desastre en Marco Juárez, te subió un 580%. No, acá directamente no tenemos. El agua el 500%, los impuestos el 500%, o sea que trate de ir al hueso, porque en cada tema uno tiene un diagnóstico y una propuesta alternativa, pero si te hago una síntesis rápida, Córdoba necesita dejar de asfixiar a la actividad comercial, a la actividad productiva, a los laburantes, liberar esa fuerza, esa energía comercial y económica que tiene el cordobés y dejar de bancar la política, el Estado innecesario, los ñoquis que viene haciéndose mucho tiempo.
¿Es realidad o bueno, mito no, porque obviamente estás aportando datos, pero digo, ¿cuánto es realmente en el terminado del costo político o del costo de la provincia? ¿Cuánto es porque siempre dice, la provincia tiene muchos empleados. Sí. Bueno, si mañana te toca ser gobernador, 10 de diciembre entra, el 11, si bueno, toda esta gente no la voy a necesitar más. Listo. Por la razón que sea, ¿cuánto te ahorras? Es muy buena tu pregunta, porque hay veces que tenés discursos demagógicos, es decir, vas a tocar el salario de los diputados y los senadores, que yo estoy de acuerdo, porque en momentos de crisis vos tenés que dar ejemplaridad, pero vendés como que tocando esas cosas vas a poder resolver grandes problemas de gestión, y eso es mentira. La mala noticia de Córdoba, que tiene una contracara que es buena, que es, hay tanta burocracia en exceso que es verdaderamente imponente y es verdaderamente... reducir eso te va a permitir concreta y objetivamente tener un alivio fiscal, un alivio impositivo. Yo te lo acabo de mapear y te lo podría seguir desagregando. Te dije que tenemos 13 ministerios y podría funcionar con 7. Te dije que tenés 9 agencias que nosotros vamos a eliminar. El 40% del presupuesto provincial pasa por fuera de la administración centralizada. Te voy a dar otro dato. ¿Sabés cuántos empleados tenía la provincia de Córdoba cuando desembarca el peronismo en el 99? No. 70.000 empleados. Hoy supera los 120.000 empleados. Es decir, 50.000 empleados designados. ¿A vos qué te ha mejorado en los servicios en relación a esa cantidad de personas? Sin embargo, no tenés policías. Por ejemplo, es un tema que yo sé que vos te ocupás. Vengo de Leones, tenés un solo patrullero con turnos de 2 policías. La suma de todos los policías en el departamento se suma 20 policías, pegan el palo. Es decir, en los servicios esenciales, docencia, salud, policía, la cosa no ha cambiado. Entonces, ¿dónde está el gasto? En la política. Y te lo digo que en este caso se explica porque son 30 años de peronismo. Alcanza y es suficiente, un gran ahorro en la burocracia del Estado para disminuir la presión fiscal. Concretamente, lo que se le viene pidiendo al gobernador, entiendo que va a ser uno de los ejes también de la campaña para la oposición, es el tema de ingresos brutos, es quizás, ¿no?, uno de los impuestos más complicados por estas horas. Ingresos brutos fue a la herramienta a la que acudió el PJ cuando asume diciendo que va a bajar los inmobiliarios. De la Sota, vos te recordarás, la gran propuesta de ellos fue rebajar un 30% el impuesto inmobiliario, ni bien asumió la cumplió, pero toda esa merma de recaudación la suplió haciendo crecer ingresos brutos. Teníamos una alícuota que creo que oscilaba el promedio creo que del 3% y hoy tenemos 4,5%, de las alícuotas generales más elevadas de la Argentina. Ahora, yo también me pregunto, y lo consultamos, lo quiero charlar con vos, para ser también honesto intelectualmente con algunas cosas que digo acá, yo no sé si todo lo que se va vuelve, pero uno ve una presencia del gobierno provincial en algunos frentes donde hoy hay que atacar, como la salud, como los caminos y demás. Quizás haga falta, pero uno ve que vuelve algo de todo eso, en contrapartida con la Nación, que se lavaron las manos y desaparecieron hace 2 años, que la Nación desapareció. Entonces yo digo, sigue yendo la nuestra igual a Buenos Aires, pero ahora no viene nada. Entonces, a ver, bueno, ¿cuál es la postura? Pues yo te escuché ser crítico con la salud, ser crítico con los caminos. ¿Cuál es la mirada que vos tenés? Bueno, ahora estamos particularmente en tu ciudad con este fenómeno que se repite cada 4 años, que es la elección de Marco Juárez. Sí. Es una elección de connotaciones provinciales y nacionales, y siempre desembarca el PJ o con anuncios, o con obras, algunas obras, o con promesas, todo teñido por el proceso electoral y la significancia provincial de ese proceso electoral. Pero yo te divido lo que me acabas de decir en 2 partes. Hay un proceso nacional de ajuste muy severo, que eso paralizó inversión en obra pública, paralizó inversión en asistencia sanitaria, y es un tipo de discusión, y después tenés cómo está la inversión provincial. Ahí me parece que hay mucho electoralismo del gobernador. Yo no estoy viendo que eso que decís vos esté pasando. Podría haber pasado parcialmente en las gestiones de Schiaretti, que uno le reconoce un legado de obras de infraestructuras viales, pero hoy las rutas provinciales, en lo que respecta al gobierno de Villarruel, están totalmente abandonadas. La 6, que es una ruta clave de este departamento y productiva, está hecha mierda. Vos te vas a la 2, que es provincial, está mal. La 10, que es provincial, está mal. Sin embargo, Yardora prefiere posicionarse sobre otro tipo de crítica, que es la situación de las rutas nacionales. A mí me llama como curiosidad.
El PAMI tiene un problema severísimo, si lo sabrán acá en Marcos Juárez, pero ¿cómo funciona el APRO? Se han fundido todas las clínicas privadas. ¿De quién depende que funcione bien el APRO? ¿Del gobernador Yayora? ¿Qué lo escucho el gobernador Yayora hacer? Hablar del tema del PAMI y no tema del APRO. Habla de las rutas nacionales, no habla de las rutas provinciales. O sea, buscamos la paja en el ojo ajeno. Pero habla de los jubilados nacionales y no habla del ajuste que le metió a los jubilados provinciales. Dice inaugurar universidades que en la gran mayoría de los casos son terciarios preexistentes, que los maquilla con una nueva infraestructura, pero se siguen dictando las mismas carreras para posicionarse electoralmente ante el ajuste universitario del gobierno nacional cuando tiene una crisis educativa fenomenal. Entonces, ahora, lo que le pide un gobernador, para eso le pagas vos, para eso le paga el Marco Juarense, para eso le pagamos todos, que se ocupe de su actividad primaria. Después puede opinar de lo que quiera, está bien, obviamente, no soy quién para decirle de qué opina, puede opinar del Mundial de Fútbol, de la ONU y por supuesto también del gobierno nacional, pero nosotros le pagamos el sueldo para que las rutas provinciales estén bien, para que la policía esté bien, para que los hospitales... ¿Me mencionan los hospitales? Bueno, ahora apareció a la vela ayer a hacer un anuncio, pero están absolutamente desguarecidos. Yo los vengo recorriendo, Juan, departamento por departamento. Voy a ir al del Corral de Busto, este es el único departamento que tiene 2 hospitales públicos provinciales. A todos los... Estuve en Calamuchita, en el Eva Perón, estuve en Villa María, en el hospital de Villa María, estuve en el San Antonio de Padua, el hospital provincial de Río Cuarto. Están todos con crisis de especialidades, no tienen enfermeros, no tienen neonatólogos, no tienen pediatras, tienen la aparatología vetusta, vieja, tienen tomógrafos que no funcionan, no hay resonadores. Mirá el inventario. Está mal Córdoba. Hay cuestiones que son neurálgicas, hay cuestiones que son coyunturales, pero está bien, obviamente que la mirada es la tuya y está porque bueno. Si no entramos en esto, que bueno, está bien la discusión, pero... Yo digo, pero por ejemplo, vamos a hablar de universidades, vamos a hablar de universidades. ¿No harías universidades en el interior? ¿No descentralizarías la educación? ¿Cuál es el gran problema que tienen los pueblos? Vos estás recorriendo los pueblos. Los pueblos tienen, en los últimos 20 años, tienen un déficit negativo de nacimientos y de funciones. Sí, es así. Más de funciones que nacimientos. Fue una cuestión lógica y es un cambio que hoy lo tiene la Argentina también. Sí, ahora bien, el mundo lo tiene la Argentina y se agrava en el interior. Exactamente. Ahora te pregunto esto. Si existiera la posibilidad, si vos fueses el intendente de cualquier pueblo nuestro y tuvieses la oportunidad que los pibes no se te vayan a Córdoba, porque el pibe cuando se va a Córdoba estudia, se pone de novio y es muy probable que no vuelva. Cada chico que se va es una cuestión menos en el pueblo. Entonces decir, tener la posibilidad de que ese pibe vuelva a su casa, duerma en su cama, coma la comida de su mamá, se ponga de novio con la piba que vive a la vuelta y se quede. Sí. O sea, yo considero que las universidades descentralizadas tienen que cumplir ese rol, porque si no se nos van muriendo los pueblos, Rodrigo. Vos sabés que yo acompaño el gobierno nacional, presidí un bloque que le permitió al gobierno nacional aprobar sus principales instrumentos legislativos. Sin nosotros eso no hubiese pasado, ley base y tantas otras. Creo que incluso el mayor aporte que le hice al gobierno de Milei es evitar que prosperen los intentos de desestabilización que el peronismo le ofreció todas las semanas uno distinto, pero me le paré al gobierno nacional con algunas diferencias muy claras. Una de ellas es nuestro compromiso con la educación universitaria en la Argentina, de gratuidad, de excelencia. La verdad que yo creo que muchas cosas tienen que cambiar en la universidad. Está claro, el debate hay que darlo. Te digo para que sepas quién habla y desde dónde hablo. Cuando bajamos a la provincia de Córdoba, todo esto que me decís vos, claro que yo lo considero muy importante, muy relevante y una política muy interesante para el interior de las provincias nuestras, el problema de la migración, el problema de la gente que se va del pueblo. Pero ¿cuál es la responsabilidad primaria en materia educativa? Que ningún otro la va a cumplir si no la cumple el gobernador. La responsabilidad primaria es el secundario, la educación media. Y ahí está el principal problema educativo de la Argentina, es una tragedia. La mitad de los chicos que se egresan no comprenden lo que leen y escriben. La cantidad de repitencia que hay, la diferencia, la brecha entre la escuela pública y la escuela privada. El 50% de los chicos que van abandonando la escuela. Entonces, si vos tenés un problema y un drama de esa característica en una responsabilidad primaria, yo creo, lo otro está muy teñido del electoralista. Cuando se hace y se hace bien, yo lo celebro, pero está muy teñido lo electoralista. Entonces, hay un tercerio que ya funciona y le ponen un mascarón de proa, le inventan un nuevo nombre y sucede que la educación media, la educación secundaria en la provincia de Córdoba está funcionando muy mal. Y para eso, ¿qué diagnóstico? O sea, ¿tenés el diagnóstico? ¿Cuál es tu mirada con respecto a la...? En materia educativa hay muchas de las cosas que nosotros estamos laburando, desde cuestiones como no tener celulares en las aulas, pero no hay solución
si no hay un problema, no hay solución si no hay un destino de inversión para la educación. Los docentes cobran miserias, la política que ha tenido el gobierno de la provincia para con la educación ha sido poner un secretario general del gremio que se haga cargo como ministro de Educación durante más de 10 años, de manera que la prioridad que tenía el gobierno era que no haya molestias, que no haya paros. Entonces se fue abandonando. Eso se demuestra con estadísticas. Córdoba tenía determinados resultados en las pruebas PISA, en las pruebas SONE, así se llamaban, que son el resultado académico que le daba a los estudiantes rindiendo aritmética, lengua y ciencias, y fuimos cayendo. Entonces hay un legado muy malo en materia educativa del peronismo. Y hay una responsabilidad primaria, que es la escuela primaria, la primera infancia y la escuela secundaria. Bueno, ¿el gobierno qué prefiere? Prefiere atender otro problema que me parece muy importante. Lo que le sirve de ese problema que atiende es justamente contrastarlo con el conflicto nacional de las universidades. Pero me preguntas, no es la prioridad que tendría que tener. Te quiero preguntar porque es el tema candente del momento, he escuchado también, sé que van a promover algún tipo de jury para con los fiscales que intervinieron en el caso Barrelier, concretamente, porque primero hay un fiscal previo en la causa del año pasado y ahora lo de Garzón. Iván Rodríguez. Pero, si querés puntualizar algo concretamente de eso, sí, pero también quiero que me des tu mirada sobre el rol de la justicia en Córdoba. Te escuché en tu editorial, que me pareció muy a hueso y muy esclarecedora, pero te hago un aporte a ese análisis. Es como que, ¿cómo referiste? Es decir, si hubiese pasado lo de Agostina si no estaba contratado en la municipalidad Barrelier. No sabría decirte que se hubiese pasado. Porque cuando vos pones el acento en la deficiencia judicial, que obviamente que ahí está, por eso nosotros iniciamos el jurado de enjuiciamiento al fiscal Rodríguez, que de una forma escandalosa deja en libertad a ese asesino, y le pedimos también el jurado de enjuiciamiento al fiscal Garzón, y te anticipo que el de Rodríguez va a prosperar, porque eso es una caja de Pandora, y hay un tembladeral en los pasillos judiciales vinculados al peronismo. No hubiese estado en libertad si no hubiese habido una influencia política en el proceder de ese juez. Claro, por eso, yo entiendo. Entonces, que hay una deficiencia judicial, obviamente, pero está justamente vinculada a la intromisión de la política en un poder que tendría que ser independiente y autónomo. Está Entonces, claro. Lo defendió en su momento el concejal Ricardo Moreno, que yo personalmente le pedí la renuncia, que muchos no se animaron a acompañarme porque es un pesado del peronismo de Córdoba. Le sobra la banca. Es minimizar a Ricardo Moreno diciendo que es concejal. Es uno de los referentes del peronismo más importantes que tiene Córdoba. Conductor de las 62 organizaciones gremiales del peronismo en la ciudad, abogado penalista, sacachorro, sacapreso, es uno de los principales abogados de los narcotraficantes y barra brava de la ciudad y gran dirigente del PJ. Yo le pedí la cabeza, si es el reclutador de Barrelier y el reclutador de tantos otros más. No es un cisne negro Barrelier. Hay cientos de barras bravas contratados por la política a sabiendas que son barra brava y contratados para que ejecuten actos de barra brava. ¿Me explico la otra diferencia? Claro. No es que estos tipos designaron 20.000 personas y se les coló un criminal. Contratan criminales para que hagan tareas de criminales. No digo para que hagan esta tragedia, este femicidio brutal, pero los contratan para que arríen gente, para que lleguen votos, para que metan miedo en los barrios más calientes de Córdoba. Y los seleccionan para eso. Lo reclutó Guillermo Moreno. Lo defendió el estudio de Moreno. Cuando sale en libertad, Barrelier, porque este es el punto que contesta tu editorial, cuando sale en libertad el año pasado, ¿sale en libertad por una buena defensa técnica de Moreno o por tráfico de influencia de Moreno que hace que un fiscal, que es un puntero político del peronismo, Iván Rodríguez, un puntero del PJ en la justicia, lo haya dejado en libertad? Y si no estaba en libertad, ¿moría Agostina? Entonces, vos tenés un problema de una envergadura probablemente mucho mayor, que es cultural, que es ideológico, que es la violencia de género, de la que yo doy cuenta. Y esto es un femicidio con todas las letras. Y hay un móvil que atraviesa el asesinato, que es el desprecio hacia el sexo de la mujer y la situación de preponderancia del varón para con esa niña. Es un problema inmenso y que nos va a llevar muchos años la batalla de la política pública, la batalla cultural, la batalla concientizadora. Ahora, esto tiene otra arista,
que es la protección de la política. Es un sistema la contratación de barra bravas que vos me podrás decir, che, pero hace mucho tiempo que en la política, estoy hablando del grado, la escala. Cuando asume Yarlora a la ciudad de Córdoba, había 14.000 personas que cobraban un cheque de la municipalidad. Hoy hay 29.000 con Pacerini. Se duplicó en un transcurso de 6 años. Contrataron todo. No me gusta contar esto, pero fue Vox Populi que antes de mi elección, junto con la de juez, se juntaron en el Club de Instituto, el gobernador Yarlora, juntó a todos los barra bravas de Córdoba e implementó el acto de clientelismo más brutal que haya conocido el registro histórico de la provincia de Córdoba. Entonces, cuando vos alimentás un sistema a un tipo de estas características, lo dejaste en libertad, después de 20 días detenido, volvió a cobrar y a trabajar en la dirección de tránsito de la municipalidad como si hubiese tenido una gripe, Juan. ¿Vos viste la causa por la cual no lo detienen? Una niña de 20 años que se escapa desnuda, que había estado maniatada, que el tipo había sacado un revólver y que le había dicho, esperá que vengan los tipos que traen la plata. Y la deja en libertad. Entonces, si uno de los tantos legados nos tiene que dejar la tragedia de la vida de esa niña, es que también pongamos esto sobre la mesa. Hay un sistema en donde la política encubre determinadas prácticas criminales. Yo no estoy viniendo a dar un golpe bajo y a acusar a la dirigencia del peronismo que forma parte de todas las actividades criminales de estos malandras. Pero ¿saben quiénes son? Los contratas por quiénes son, porque les piden favores que solamente ellos pueden cumplir. Para cerrar, y agradeciéndote la presencia, una breve referencia a la política de cara a las elecciones del año que viene. Está tratando de construir y de levantar un radicalismo que venía un poco alicaído en la provincia, pero bueno, también se habla mucho de la Libertad Avanza, del Frente Cívico, esta cuestión que en su momento también en un acto le pediste una interna abierta a Juez y a Bornoroni. Y voy a insistir con el tema, porque el principal enemigo que tiene el PJ es que hagamos una primaria entre nosotros. Es el principal enemigo, porque del resultado de esa primaria, cualquiera sea el que gane, le ganamos al PJ. Y te voy a decir algo muy categórico, porque mucho tuve que ver también, yo y mucha gente que trabajaba conmigo, y gente para la que yo trabajaba, con que la elección de Marco Juárez sea el inicio, kilómetro cero le llamamos, de una coalición que yo la defiendo, que fue Juntos por el Cambio y que tuvo sus aciertos, sus errores, pero tenía un rumbo acertado de la Argentina. Yo voy a trabajar en estos días que tengo ahora, este par de meses, denodadamente, para que acá en la ciudad de Marco Juárez podamos construir el primer episodio donde estemos todos unidos contra el peronismo. ¿Y ustedes qué mirada tenés de la elección de Marco Juárez? ¿A quién crees que...? No me quiero meter por la autonomía de los dirigentes de acá. Sé que están en conversaciones, sé que hay candidatos de la Libertad Avanza, hay candidatos del PRO, hay candidatos del radicalismo, del vecinalismo. El radicalismo no tiene candidato. No tiene candidato a intendente. Pero tenemos dirigentes sí, pero no tienen candidato a intendente. No, siendo peyorativo, estoy diciendo que no hay candidato a intendente del radicalismo. Me refiero que tenemos dirigentes con prestigio que mañana puede alguno decir, me anoto también para ser candidato a intendente. A lo que voy es que hay una multiplicidad de candidatos, el peronismo va a volver. Por eso estuvo acá Yarlora hace poco, esta historia del Marco Juárez ya lo conoce, vengo del polo científico-tecnológico que prometieron hace 4 años, está ahí abandonado. Es decir, lo prometieron para las campañas, como tantas otras cosas más, como ese centro cívico que armaron, como tantas otras cosas están pasando en Marco Juárez. Ese es el proceso que se viene acá, no se lo voy a contar al marco juarense que lo conoce de memoria. Yo te digo que de mi parte voy a hacer todos los esfuerzos que esté a mi alcance. Cuando venía para acá, me comuniqué con Gabriel Bornoroni y le dije, estoy yendo a Marco Juárez, tenemos que trabajar este tema. Estuve reunido con Eduardo Lule Menem en Casa Rosada la semana pasada, le puse este tema sobre la mesa. Si logramos dejar egos de lado, ponernos de acuerdo, creo, lamentablemente, yo trabajé mucho para una persona que tenía mucho prestigio acá en la ciudad de Marco Juárez, que tomó una decisión tremendamente errada, mezquina, desaprensiva de quienes lo apoyamos, que fue Pedro de la Rosa, y a la postre muy equivocada. Porque el peronismo lo usó, lo mandó a un ministerio y no le dio recursos para nada, no tuvo nada para hacer ahí, ahora queda camuflado en el banco. Ya no está más, renunció también. Bueno, todos los que se van habiendo construido una opción distinta al peronismo, terminen en el peronismo, terminan mal. Esto obviamente saca a Pedro de la posibilidad de un acuerdo. O sea, acá vos ponés a Sara Majorel
en la línea de pasa, apoyo. Juan, que nosotros tenemos, y por eso creo que es una gran oportunidad, Te que lo pregunto, sea un paso previo. Yo voy a trabajar denodadamente para que en Córdoba estemos unidos. Te lo pregunto porque tanto Majorel, sentada ahí la semana pasada donde estás vos, como De la Rosa unas semanas antes, marcaron la posibilidad de alguna conversación y que quizás marcando un lineamiento a nivel nacional con queriendo renacer del PRO y demás, no sea el momento de una alianza con La Libertad Avanza, y como Juntos por el Cambio ya no existe más, tampoco sería el momento de aliarse con el radicalismo y con el Frente Cívico. Los dos acá fueron coherentes con esta cuestión de primero PRO puro y después ver. Entonces, digo, ellos son los que los están descartando a ustedes en este momento, ¿no? Yo voy a trabajar para... Bueno, en estos procesos siempre hay una instancia donde cada facción política se posiciona, digamos, y junta capital político. Después eso puede terminar en una cuestión desarticulada, o si hay generosidad, hay diálogo y hay ordenar prioridades, terminamos juntos. Yo te quiero decir acá que estoy pasando por acá, que voy a seguir por muchas localidades del departamento, terminamos en Camilo Aldao junto con muchos intendentes, es probablemente uno de los departamentos donde más fuerza tenemos el presidente bloque, que es Matías Bodenovich, un extraordinario presidente bloque, tenemos al Cali Cariñano, que es otro legislador muy comprometido con la región, muchos intendentes, no es menor para nosotros este departamento, además por lo que significa productivamente, económicamente y simbólicamente esta ciudad. Y todos tenemos ese convencimiento. Tenemos una oportunidad histórica para que este sea el comienzo de un camino que termine con 27, van a ser 30 años. Estamos en mundiales, 7 mundiales con el peronismo gobernando la provincia de Córdoba. Entonces, si la alianza determina que no tenés que ser el candidato, ¿estarías dispuesto a no ser el candidato? Tiene que haber un método. A mí en ninguna oficina, ningún dirigente... O sea, no va a ser a dedo. No, porque yo lo digo, a mí me parece que con una altísima hipocresía e injusticia se señala algo que yo digo para el otro lado. Acá no puede haber caprichos, ni puede haber egoísmo o egos personales. Hoy por hoy, si vos haces una encuesta, estás hablando con el dirigente que representa el espacio que más competitividad tiene, que más conocimiento del territorio tiene, que más intendentes, que deriva en la mayor cantidad de equipo técnico y funcionarios para hacerse cargo de un gobierno. Entonces, ya el primer gesto lo damos. Estamos dispuestos a que en un método la gente participe y elija quién pueda ser el que comanda un frente unificado. Y voy a trabajar para eso. Y cuando decimos que estamos dispuestos para eso, que vos lo elogiaste y te agradezco que entiendas esa... Porque además no es un tema de la política. Hay veces que la política quiere resolver sus temas y quiere que la gente vote algo que la gente no está interesada en votar. No es este el caso. Yo estoy convencido, Juan, porque te digo que me pasa en la calle. Sí, claro. Nosotros ponemos una caja de zapatos, una por ciudad, y el marcojuarense de esta ciudad o de todo el departamento va a ir a votar una primaria porque nos pide que estemos juntos y porque los niveles de hartazgo al peronismo yo no los vi nunca. 80%. Ni hablar después de este episodio que desnuda. Porque también estoy como, me preguntaron en algunos medios nacionales, yo estoy un poco despistado con Córdoba. No termino de comprender la paciencia al peronismo. Tenés toda la jefatura de la policía en Cana, toda la jefatura de la caminera en Cana, toda la jefatura del servicio penitenciario en Cana. Nos han pasado casos, tuvimos el caso nacional de Loan, todos atentos ahí, acá cerca de acá tenés a Lian, todavía no apareció. Tuvimos la tragedia pediátrica del neonatal más grande de la historia pediátrica de los últimos 50 años de Sudamérica. Ahora tenemos este caso que desnuda toda la complicidad de la política con el Poder Judicial, con los barra brava. ¿Hasta cuándo? Bueno, quizás esta es una discusión que yo tengo con Matías Bodenovich siempre, ¿no? Bodenovich, yo le digo a veces... creo que la oposición tiene que tener una autocrítica también. Es decir, ¿por qué a lo largo de estos 30 años la opción no fue válida? Porque si no le estamos diciendo que la gente no sabe votar. No, jamás diría eso. Bueno, entonces yo digo, si no estamos diciendo que la gente no sabe votar, si estamos diciendo que la gente sabe votar, yo creo que la oposición tendrá algún día que sentarse y más allá de las críticas, decir, che, ¿y por qué a nosotros nunca nos eligieron? Dos cuestiones. ¿No? Nitidez, parezco Kicillof con la confusión de las palabras, nitidez en cuál es la opción alternativa, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Claro. Trabajando con tiempo, hablando con los problemas de carne y hueso, diciendo, che, ¿a qué Marco Juárez me preocupa que hay
pistas clandestinas donde aterriza el narcotráfico, y el éxito de Puyaro en la provincia de Santa Fe nos está tirando los narcos más pesados a Arias, Cruz Alta, Corral de Busto y Marcos Juárez. Es decir, hablar nitidez en los problemas que el cordobés dice, che, este tipo me está diciendo algo que yo conozco, no lo está inventando, nitidez. Y por otro lado, una oposición unificada, que la única vez que la tuvimos fue cuando la persona que te estaba hablando dijo, bueno, me corro un costado, porque ganas de gobernar la provincia, sueño con gobernar la provincia, los tengo hace, te diría, 20 años. Gracias por la visita, buena recorrida por el departamento y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo porque esto recién arranca, ¿no? Recién arranca, así es. Vas a tener que dar muchas vueltas por la provincia. Vas a tener que dar muchas vueltas por la provincia. Rodrigo de Loredo, nos vamos a la pausa y ya está Francisco Iser, el intendente general Roca, para charlar con nosotros. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. ¿Querés un crédito personal sin vueltas, sin gastos ocultos, sin perder tiempo y además que sea el más barato? ¡Tenelo ya! Vení a Tarjeta Marcos Juárez y Local y te lo llevás. Los cordobeses nos capacitamos para crecer. Ya podés inscribirte en Córdoba Me Capacita, el programa de formación profesional que potencia tus oportunidades laborales. Hay más de 2.200 cursos presenciales en 293 localidades de toda la provincia, además de una amplia oferta virtual, y son totalmente gratuitos. El gobernador Martín Yarlora lanzó la edición 2026 con propuestas que abarcan desde oficios tradicionales hasta sectores de la nueva economía, con certificación de la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación Provincial. Informes e inscripciones en la página oficial de Desarrollo Social y Promoción del Empleo. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. ABC Fumigaciones, más de 40 años en el mercado. Brindamos servicio con valor agregado para solucionar su problema de plagas. Atendemos en toda la región, cooperativas, establecimientos agropecuarios, municipios, criaderos y más. Contactanos a los teléfonos 3472-623-225 o al 542-354 o 622-443. Oficinas en Buenos Aires y Marcos Juárez. ABC Fumigaciones. Su satisfacción, nuestro compromiso. Hace más de 70 años acompañamos el crecimiento argentino con soluciones de almacenamiento desarrolladas a medida. Estamos en cada lugar donde el país crece, en su superficie, en su subsuelo, en cada desafío. Bertotto Boglione, contenemos valor. RTO Marcos Juárez. Revisión técnica obligatoria. Ministerio de Transporte. Camiones, autos y colectivos. Mejor precio y servicio. Lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 12 horas. Por consultas 3472627900. RTO Marcos Juárez. Rápido, seguro y eficiente. Nos encontrás sobre Autopista Córdoba-Rosario, Colectora Norte. RTO Marcos Juárez. En la mañana, en la noche, siempre más. Compañía en la alegría, siempre es más. Más información. Y aquella canción, más de lo mejor. Siempre junto a vos. Radio Más.
106.3, Radio Más, 106.3, Radio Más, 106.3, Radio Más. Desde hace más de 75 años, seguimos acompañando el crecimiento de Córdoba y la región. Somos Grupo Contigiani, trabajamos con compromiso e impulsamos el crecimiento de Córdoba y acompañamos cada proyecto. En Contigiani ofrecemos todo para tu obra: pisos, griferías, sanitarios, revestimientos, materiales y asesoramiento personalizado para cada proyecto. En Contimix elaboramos hormigones de alta calidad con tecnología, precisión y una logística que asegura eficiencia y cumplimiento. Y en Contigas brindamos energía y servicio con una estación preparada para que cada cliente siga su camino con confianza. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Bueno, atentos, me dicen, estamos atentos, porque estamos charlando con Francisco Iser, el intendente de General Roca, que esta mañana estuvo charlando con nosotros en Radio Más. Y la verdad que lo escuché tan abatido y fue tan contundente en el diagnóstico que lo invité. No estaba previsto que esté Francisco acá en el programa, pero lo invité porque a veces cuando nosotros damos los diagnósticos, desde los análisis periodísticos, por ahí puede estar quien diga, bueno, pero a este le dijeron que diga, o a este... Entonces, yo creo que era bueno tener un testimonio en primera persona, es decir, de alguien que está en la trinchera. Los intendentes son la primera línea de fuego, sobre todo los intendentes de los pueblos chicos. Yo lo decía esta mañana en Acontecer, en la editorial de Acontecer. Un intendente de una ciudad grande normalmente vive en un country, lejos de la ciudad. Ingresa al municipio por la parte de atrás, por alguna cochera, en un auto con los vidrios blindados. Nadie se entera cuando llega, nadie se entera cuando se va. Un intendente de pueblo, vos sabés dónde vive, sabe a qué escuela van los hijos, sabe en qué supermercado compra. Lo encontrás en la panadería comprando los bizcochitos para llevar a la oficina en la municipalidad. Entonces el intendente no tiene dónde esconderse. No deberían esconderse, pero no tiene dónde. Entonces, el intendente para de pecho el 80% de los problemas que hay en una sociedad. Cuando la economía en la Argentina va bien, la gente se desentiende de los municipios, porque a la gente no le gusta ir a pedir. Hay una franja de la Argentina que se ha hecho estado dependiente, pero es muy poquito, en porcentaje no es relevante. El gran porcentaje de la Argentina quiere ir a laburar, ganar su plata, gastarla en lo que quiere y vivir dignamente. Y se quiere dar el gusto de ir con la boleta de los impuestos a la municipalidad y decir, cobrame. Eso quiere la gran mayoría de la Argentina. Porque nosotros tenemos ese ADN del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Ahora, ¿qué pasa cuando no se puede? Cuando te lleva puesta la realidad y de repente te encontraste a fin de mes que el trabajo mermó, si sos independiente, en el negocio no entró tanta gente, te achicaron los números. Te llega la obra social, la prepaga, 400.000 pesos por mes. Vos y tu señora, 800. Si tenés un pibe o dos pibes, un palo 200. Y vos decís, che, este mes no vamos a poder seguir con la prepaga. La vamos a tener que cortar. Sí, pero fíjate que el nene tiene este problema. Bueno, dejémosla del nene, cortemos la nuestra. ¿Qué dice uno, no? Siempre protege a los hijos. Entonces, vos cortás la obra social, pero no significa que no te vas a enfermar. Porque te vas a enfermar. Un día te enfermás, de lo que fuere. Y cuando te enfermas, ¿a dónde vas? Al hospital municipal. Ese médico que te atiende, esa enfermera que te toma la presión, esa pastillita que te dan o esa inyección que te ponen en la guardia, la paga el intendente, la municipalidad, el pueblo, no importa, pero sale de esa caja. Cuando esa caja está preparada para atender 10 y de repente tiene que atender 50, se resiente. Bueno, en la salud, en la obra pública, en la asistencia social, está pasando eso. En la seguridad, está pasando eso.
y los intendentes están con el agua acá. Y hoy en Radio Más, Francisco Iser hizo una catarsis de esto y a mí me pareció interesante que él los pueda contar esta noche para charlarlo. ¿Cómo estás, Fran? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan. Gracias por el espacio. Y bueno, lo que decimos es la verdad. Nosotros somos intendentes, somos políticos, somos seres políticos, pero atrás de todo eso, somos el ser humano que siempre fuimos. Y no ha cambiado nunca, o al menos en mi caso, nunca me subí arriba de un caballo que no creo que sinceramente existe. La verdad que cuando entramos al gobierno, nosotros entramos en una situación difícil con lo que teníamos heredado. Lo solucionamos. Y tuvimos un buen 2024. Yo nunca me voy a olvidar del último día del 2024, que fue cuando empezó todo. Cuando empieza la famosa caída de la coparticipación. Y fue el último día del 2024, el 30 de diciembre del 2024. El otro día lo hablaba con mi señora. Cosa que antes a veces no pasaba, pero ahora te apoyas en lo que tenés para hablar, para recordar, para ver cómo seguir. Y atravesamos todo el 2025 en una situación muy dura. Me acuerdo en marzo reuniendo mi gabinete y diciéndole que bueno, nos teníamos que reducir el salario un 35%, que era lo que me permitía la ley. O sea, por mí hubiese sido más. Pero bueno, teníamos que llegar a un punto porque el intendente tiene que ganar tanto más que el último empleado. Empezamos a hacer algunos esfuerzos. Llevamos un año duro, muy desgastante, pero lo llevamos. Arrancó este año y lo mismo o peor. Comenzó enero con una caída de la coparticipación, y hablo de la coparticipación porque nosotros, los municipios, los pueblos, de la cantidad de habitantes que somos nosotros, 16 de los pueblos del departamento, son coparticipación dependiente. Dependemos de la y no lo digo como algo lindo, pero bueno, es lo que hay. Y fue así hace 30 años y va a ser así dentro de 40 años porque nosotros no somos una empresa. Claro. Nosotros no tenemos la posibilidad de generar dinero. Claro. O sea, yo lo decía hoy también en la editorial, ciudades como Marcos Juárez, que tienen un ingreso alto por industria y comercio, por ejemplo, por ahí no son tan dependientes de la coparticipación. En los pueblos chicos, la tasa de industria y comercio no representa un número que pueda hacer la gran diferencia. Si te lo pagan está mejor que si no te lo pagan, pero no es un número que te va a salvar las cuentas de la municipalidad, ¿no? Esta es la realidad. ¿No pago el combustible? Claro. No pago el combustible que gasto para mantener el pueblo limpio o lo mejor que podamos. Y esto lo veníamos hablando con el resto de los colegas. Hablamos mucho entre colegas, muchos. Yo la verdad que no me imaginé que la política me iba a encontrar con esta situación y con tantos amigos que uno fue conociendo. De hecho, Juan, esta noche mientras esperábamos, estábamos hablando con otros intendentes de la situación que está pasando. Muchos, en el sentido que todavía no pagaron los sueldos y están viendo el sueldo del mes pasado, ¿no? Y los que pagamos los sueldos del mes pasado, estamos no logrando cumplir los compromisos de los cheques que tenemos ahora. Lo decimos con vergüenza, pero no desmintiendo la realidad. Y lo afirmo que no pasa por una mala administración, no pasa por una falta de capacidad de nuestros equipos. Pasa por una situación que ya es insostenible. Se nos hizo insostenible en el momento que aún se podía, y hoy que no se puede, y hoy que la gente no puede, porque en estos 2 meses a mí se me quintuplicó, no se me duplicó, no se me triplicó, se me quintuplicó la cantidad de jubilados que van a la MUNI por alimento, medicamento. Alimento, medicamento. La cantidad de mamás. Ahora estamos haciendo una reorganización en la guardería municipal para que puedan entrar unos niños más, que ya tengo 57, porque hay 3 mamás que me pidieron, por favor, trabajar, porque no llegaban. No me están pidiendo plata. Sí. Me están pidiendo que el bebé vaya a la guardería para ellas poder ir a trabajar a donde sea, a servicios de la MUNI también, o sea, por un lado y por el otro,
para poder tener un manguito más. Pibe y gente que gana 100.000, 150.000 pesos. ¿Qué hacen con esa plata? ¿Qué es lo que podemos? ¿Qué es a lo que llegás? Mantener una guardería, mantener el hogar, los 22 abuelos que lo tenemos que tener bien. El PAICOR y la estructura del PAICOR, que más allá que la provincia, viene una partida de la provincia, no siempre alcanza. Entonces los municipios también ponemos un poco. Tengo más de 2.000 atenciones en el hospital municipal. El hospital municipal a mí me demanda más de 45 millones de pesos por mes. Por mes. El 10 de mayo nos vino 23 millones de pesos copa. 23 millones de pesos con participación. Esa es la primera. ¿Y la segunda cuánto? La primera y la segunda fue 36, 35. O sea, Roca cobra ¿cuánto? ¿60 millones? Y en esta época sí. En esta época de baja sí. Sumado que tengo, obviamente, un municipio donde la antigüedad de mis empleados es muy alta. Entonces también es un municipio que paga muchos aportes. Y el mío está en esa complejidad y otro tiene otra. Y la que fuese, nos lleva a una situación pero desgastante, difícil, alarmante, triste. Hoy hablaba con el presidente de la Comunidad Regional Unión, con Juan Pablo Bacia, y hablábamos un poco de este tema, y me decía, yo lamento mucho por los intendentes nuevos, porque dice, nosotros ya venimos con un periodo de arriba, pudimos hacer algunas cosas en el periodo anterior. No fue la mejor Argentina, fue la Argentina de la pandemia. Alberto Fernández lo juzgará la historia, no lo tengo que decir yo, pero fue de los peores presidentes de la Argentina. Y la historia creo que lo va a terminar diciendo. Pero en el contexto general era otra Argentina. Quizás algunos podrán decir, sí, era artificial y por eso ahora se está trasplantando la realidad. Puede ser, pero era otra Argentina. Los intendentes que gobernaron, a pesar de la pandemia, que fue un problema, pudieron hacer obras, entonces es como que hoy están transitando este segundo periodo de otra manera. Pero me dice, yo entiendo mucho a los intendentes que están en primer año de gestión, primer periodo de gestión, porque no han podido desarrollar su plan de gobierno. No han podido, porque cuando se quisieron acomodar, se fue el país por el barranco y no han podido desarrollar aquello con lo que le pidieron a la gente que les votara, ¿no? Y esto es una realidad. Es una realidad. Lo mucho que haces, porque no es lo poco que haces, lo mucho que haces no se ve, porque es sostener la institucionalidad de un lugar ni más ni menos como una municipalidad. Lo del hospital no se ve, porque nadie ve que 2.000 personas pasan por mes en el hospital. Estamos hablando de la mitad del pueblo. ¿Sabes cuándo se ve? Cuando pasa lo que pasó en Juárez, cuando cierran. Ahí te das cuenta. Nadie veía 5.500 afiliados en el sudeste, hasta que cerró. Y ahora es un escándalo. Entonces digo, ¿sabes cuándo se ve? Cuando no está más. Y siempre lo decimos, ¿cuándo se va a ver el esfuerzo que dimos? ¿Cómo nos sentimos? Lo voy a repetir 1.000 veces. Nadie me puso una pistola en la cabeza para estar en el lugar que estoy. Yo estoy acá y estoy porque quiero. Y quiero seguir estando. Y mi equipo quiere seguir estando. Pero el día a día, solamente nosotros lo vemos. Hoy te contaba el caso, pero ayer fue un momento crítico. Es un momento en el que hay un quiebre. Mi director de servicio, que es uno de los más rudos que tengo en el buen sentido, el que pone el pecho, que va siempre para adelante, que se come las críticas, que sabe que es el más ajustado de todo el municipio. Anoche estaba arreglando a las 8 de la noche la rueda de un tractor, porque no tenemos para llevarlo a arreglar. Porque había venido de viaje Juan hace 1 hora. Estaba muerto, se había levantado a las 5:30 de la mañana. Y la estaba arreglando porque no tenemos plata para llevar a arreglar la goma. Hizo una mala fuerza, terminó en el hospital, con el pecho desgarrado, y con el llanto y la impotencia de decir, no doy más. No fue la situación, no fue el mal manejo de la fuerza, fue una muestra de que sí. Porque en otro contexto no lo hubiese pasado. Porque uno colapsa, ¿no? Porque en otro contexto ese tractor hubiese ido a una gomería. Hubiese ido a una gomería. Él fue gomero toda la vida. No lo hubiese pasado. Es la cabeza. Es la cabeza de todos en el no ver una previsibilidad. Porque si supiéramos, Juan, que de acá a unos meses vamos a estar bien,
Claro, creo que eso es lo más grave de todo, ¿no? Y me quiero detener ahora sobre el final en eso. Esto genera mucha incertidumbre porque la verdad no se sabe qué viene para adelante, ¿no? Están con los ojos vendados. Lo que nos dicen, lo que nos vemos, es malo. Es malo porque no viste otra cosa. No hay otra situación. Vos sabés que a la gente le va a alcanzar cada vez menos el día de mañana. Y la primera puerta que va a golpear va a ser la nuestra. Que la plata que se nos debe y no va a llegar. Y no va a llegar la otra tampoco. Que lo de los combustibles no va a llegar. Lo que se nos debe por las internaciones de PAMI no va a llegar. Y no tenemos más recursos donde sacar. Vamos a plantear nuevas ideas. Estuve hablando con empresarios que ahora en estos días voy a enviar una ordenanza al Consejo Deliberante con un beneficio empresarial para poder hacer que las empresas se acerquen a la MUNI y mejorar un poco la recaudación con tasa comercio de industria. Pero eso alcanza hoy y no sabemos si va a alcanzar mañana. Sí, tapás el agujero de ahora. ¿Entendés? Y ya no importa si no pudimos cumplir nuestra promesa de campaña. Quienes quisieran detractarte podrían decir, y por eso te lo pregunto, ¿tenés muy colapsada la municipalidad? ¿Tenés muchos empleados en la municipalidad? Tengo menos de los que entré. Yo siempre lo digo, e incluso cuando estamos en mi equipo reunidos, el único que sabe todo lo que pasa en la municipalidad, todo lo que tiene, todo es el intendente. O yo, antes que estuvo. Yo sé muy bien que lo que tengo hoy es menos que incluso lo que estuvo durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que recibiste? Que en una época de crisis, todos apuntan con el dedo. Todos dicen, la municipalidad está fundida. No, hermano, la municipalidad no se funde, no es una empresa. Estamos mal, estamos bien, pero no se funde. La municipalidad tiene un montón... No tiene un montón de empleados. No tiene. Tiene los que puede tener, incluso a veces para un montón de cosas no tenemos o no nos alcanza, y tiene lo que heredaste también. Porque también tenemos un montón de personas, y eso es cierto, pasa en esta municipalidad y en otra. La planta permanente no se puede tocar. Que no sabés dónde ponerla, y sí, y tenés lugares que vos decís. ¿Y por qué? Y porque es lo que tengo, no lo puedo tocar. Tengo 2 juicios pendientes y perdidos que vienen de otros años, y no los puedo pagar, y el abogado me dice, Fran, pero no van a embargar la copa. ¿Y qué me embargan la copa, hermano? ¿Qué querés que haga si no tengo la plata? No la tengo. Y si la tengo, Juan, la pongo en el PAICOR, la pongo en el hospital, le doy a ese jubilado el poco paquete de fideo, de arvejas que podemos comprar, porque los que vienen no tienen en serio. Y no me vienen a pedir plata, me vienen a pedir comida. Es triste el momento que estamos pasando los pueblos. Y nadie nos ve, somos invisibles, Juan. No estoy criticando al presidente, yo creo que a Milei le vaya bien, que a la Argentina le vaya bien, que obviamente a mi Córdoba le vaya bien. Pero que nos vean, carajo. Nosotros somos argentinos como todos los otros. Estos intendentes son argentinos como todos los otros. ¿Por qué no tienen un poco de humanidad y ven la situación que están pasando? Que está pasando su propia gente. No pasa por una Argentina perdida, por una Argentina corrupta, como era antes. Estamos pasando por gente que tiene hambre, que no tiene para los servicios. No es para ver el mundial. No es para ver el mundial porque los jubilados de esos ya de donde bajan internet en la tele. Anda a preguntar en la cooperativa nuestra cuánta gente dio baja el internet en la tele, porque no lo puede pagar. Pasa por comer, pasa por la salud, pasa por tener los servicios básicos. Hoy estamos peleando por los servicios básicos. ¿Qué vamos a hacer dentro de poco? Vamos a tener que apagar la luz a la noche porque no la podemos pagar. Porque el OI no nos alcanza, Juan. No nos alcanza. Ya no nos alcanzan las tasas que cobramos y lo poco que cobramos de tasa para poder sostenernos. Porque cada vez baja más la recaudación, baja más la coparticipación y a nosotros nos incrementa el almacén, porque también compramos en el almacén, nos incrementa la luz, porque también consumimos luz, nos incrementa el combustible, porque también consumimos combustible. Hoy creo que los 2.200 intendentes, el 90%, estamos en este grito desesperado de decirle al gobierno que escuche la demanda que tenemos, porque nosotros ni nos queremos salvar nosotros. Ya está. Hoy no estamos pensando mañana vamos a ser intendentes, no nos queremos salvar nosotros. Nosotros queremos saber lo que tenemos hoy, que el pueblo y el municipio que defendemos. No nos queremos el día de mañana quedarnos o irnos y pasar a la historia como los que no pudieron con el municipio, porque hicimos todo lo que pudimos y hoy ya no podemos más. Fran, muchas gracias por el tiempo, la verdad que es descarnado, es preocupante, pero queríamos que la gente lo escuchara
en primera persona, más allá de que lo que nosotros podemos o no contar, que lo escuchara en primera persona. Lo que dice Francisco Iser, yo lo escucho todas las semanas a lo largo y a lo ancho de nuestros departamentos. En mayor o menor medida es la catarsis de los intendentes. Esto pasa cuando apagamos las cámaras. Hoy pasó delante de cámara, pero normalmente esta es la charla que nosotros tenemos con el 80% de los intendentes de nuestros departamentos. Hay algunas ciudades que todavía tienen algunos otros recursos, yo decía recién, los que tienen capacidad de recaudación a través de otras áreas, pero en los pueblos que viven de la coparticipación, cuando usted apaga la cámara, yo escucho todos los días esto que usted acaba de escuchar hoy en primera persona por el intendente de Roca. Gracias por la visita. Gracias, Juan. Nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. Estaremos la próxima semana acá con ustedes haciendo Jaque Mate, Alicia Quinteros en la producción, Eduardo Bagni en la cámara, Francisco Perfumo en los controles. Que tenga una buena noche y una buena semana.